Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando en este viernes de mayo el ciclo de conferencias para escuela para padres. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros internautas que nos siguen por este orientación y atención educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En esta ocasión, en el ciclo de conferencias de escuela para padres, vamos a tener el tema nuevos roles, nuevas oportunidades, la nueva convivencia intergeneracional en tiempos de pandemia con la licenciada Marisa Vivaldo Martínez. Así es que quédese con nosotros en la siguiente hora porque vamos a tratar un tema cuanto más interesante para todos aquellos que, bueno, pues estamos viviendo y conviviendo en esta pandemia. Así es que vamos a tener la oportunidad de escuchar a la licenciada Marisa Vivaldo con algunas recomendaciones de convivencia, pues con la familia dentro de esta contingencia. Y bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría presentarles a la licenciada Marisa Vivaldo, que está con nosotros para platicar sobre este tema de convivencia. Así es que, bueno, licenciada Marisa Vivaldo, quisiera que nos platicara, nos fuera introduciendo en este tema tan interesante que usted va a tratar en este momento con nosotros. Bienvenida, licenciada Vivaldo. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de DEGOAE para participar en este evento. Considero que es muy importante que todas las personas, las familias, las comunidades, tengamos estos espacios para reflexionar sobre temas tan importantes como lo son las relaciones intergeneracionales en este momento de pandemia. Generalmente vemos la pandemia como una situación muy complicada, pero como comentábamos, porque Marina y yo estábamos comentando hace un momento, tiene muchas ventajas a nivel familiar que podemos observar y que podemos atender. Entonces, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Yo soy Marisa Ibaldo y a nombre del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, pues les voy a hablar sobre esta temática que he titulado Nuevos roles, nuevas oportunidades, la convivencia intergeneracional en tiempos de pandemia. Eh, Rápidamente vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a platicar el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre el COVID-19 y sus implicaciones familiares. Luego, sobre un tema muy importante que es la discriminación desde dos perspectivas, el edadismo y el viejismo. Y luego, la familia y las relaciones intergeneracionales para pasar algunas ideas sobre la nueva convivencia y los retos y oportunidades que nos ofrece esta nueva situación. Bueno, pues como todos ustedes saben, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, como una emergencia de salud pública de interés internacional. Y este momento dio inicio a un fenómeno mundial con implicaciones económicas, políticas y sociales. Yo identifico tres niveles de impacto de esta pandemia ocasionada por COVID-19. En un nivel macro, la pandemia pone sobre la mesa las limitaciones tanto de los sistemas económicos como de la forma de organización de los estados nacionales. Esta pandemia nos obliga a reflexionar si la organización de los estados para la atención, por ejemplo, de los servicios de salud, para proveer de oportunidades a las personas para el empleo digno o de otorgar beneficios sociales y de seguridad social a las personas realmente están funcionando. En un segundo nivel, que denomino meso, esta pandemia ha dejado en evidencia también las limitaciones y la escasa organización social que hay en el ámbito de las comunidades para enfrentar la crisis desde una perspectiva empática, solidaria y responsable.
Recuerden que en algunos lugares, en algunas comunidades, hemos visto situaciones que no son nada empáticas o solidarias, por ejemplo, donde ocurrieron saqueos o donde se discrimina o se maltrata a algunos sectores de la población, o vemos también ciertos sectores comunitarios en donde la gente no actúa o no parece actuar de manera responsable, digamos, siguiendo adecuadamente los protocolos establecidos por el gobierno para lograr para tener nuestra atención adecuada a la situación. En un nivel micro, también la pandemia ha evidenciado las diferentes y grandes inequidades y desigualdades estructurales que vivimos los individuos al interior de las familias y también de forma personal, que a veces nos restan de herramientas para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, si yo soy una mujer, tengo que, y tengo la oportunidad de participar en la Jornada Nacional de Sana Distancia, de pronto tengo que combinar una serie de actividades como es el cuidado de los niños, el cuidado de otras personas, el trabajo, el cuidado de la casa, proveer alimentos, etcétera. O sea, muchísimas actividades que podrían ser repartidas entre otros miembros de la familia, pero que en realidad reflejan esta desigualdad y esta inequidad en la distribución de las actividades del hogar. Bueno, durante este breve periodo de tiempo, como mencionaba, grupos como mujeres, las personas migrantes, la infancia, las personas con discapacidad, las personas indígenas, quienes están privados de su libertad, el personal de salud y también las personas mayores, han visto deteriorada su situación y también han visto afectado su acceso a los derechos humanos en diferentes ámbitos, como son el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la no discriminación, a la seguridad económica, a la información, a la alimentación, al trabajo digno, entre muchos otros. También, por ejemplo, a vivir una vida sin violencia. Bueno, específicamente, las personas mayores en el mundo se han enfrentado a procesos de estigmatización que han devenido en un aislamiento extremo. Como ustedes saben, desde el inicio de la pandemia se mencionó que las personas mayores eran especialmente vulnerables a desarrollar complicaciones originadas por el COVID-19. Entonces, el aislamiento que se ha manejado en muchas partes del mundo para las personas mayores ha sido incluso extremo. Esto ha ocasionado que se debiliten sus redes de apoyo social, es decir, todas estas personas y grupos que le dan a los mayores apoyo, ya sea económico, puede ser apoyo afectivo, instrumental o apoyo informativo. De pronto, esta situación ocasiona el debilitamiento de las redes de apoyo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo no puedo ir a visitar a mi mamá, o la persona mayor ya no puede asistir a sus grupos de apoyo o a sus clases, o ya no puede ir a trabajar. Entonces, esto ocasiona una merma en los ingresos económicos relacionados con el trabajo también. Y entonces, entre el debilitamiento de la red, la falta de ingresos, pues también se ven expuestos a temáticas como la discriminación, por ejemplo, para el acceso a los servicios de salud, a algunos bienes y servicios, y en algunos casos, pues al abandono de algunos estados en cuanto a la vigilancia y supervisión del desarrollo de la pandemia en algunos lugares como los centros de cuidados de largo plazo. Ustedes han visto en las noticias que, por ejemplo, en el mundo, lugares donde hubo brotes muy fuertes y muertes de ancianos, pues son los asilos o estos centros de cuidado de larga estancia. Entonces, la pandemia, especialmente para los mayores, ha tenido implicaciones muy fuertes. Pero ahora, ¿este asunto de la estigmatización de las personas mayores es nuevo o solo se ha agudizado? ¿Ustedes qué opinan? Desafortunadamente, yo les quiero comentar que solo se ha agudizado. Este proceso de estigmatización contra las personas mayores
viene de atrás y ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la discriminación. La discriminación es entendida como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido, esto es muy importante, inmerecido, a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento hemos causado o hemos recibido. La encuesta nacional sobre discriminación que se aplicó en México en el 2017 dice que más o menos el 20% de los adultos en México nos hemos sentido discriminados alguna vez. Las causas más comunes por las cuales nos sentimos discriminados tienen que ver con nuestro nivel educativo, con la pertenencia étnica, con el tipo de trabajo que desarrollamos. Entonces, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, México es un país en donde se discrimina mucho. Ahora, como les decía, el 20% más o menos de la población se ha sentido alguna vez discriminado. En el caso de las personas mayores, fíjense que se ha sentido discriminado en el último año casi el 25% del total de la población. Este dato es importante porque quiere decir que las personas mayores tienden a ser y a sentirse más discriminadas que los demás. Ahora, espero que estén viendo una imagen, es una imagen que a mí me gusta mucho porque me parece que expresa de manera muy sencilla qué es la discriminación. La discriminación consiste en retomar un elemento o una característica de una persona o un grupo y exacerbarlo. Esta característica generalmente no tiene que ver ni con el tipo de persona que soy, ni con mis sentimientos, ni con mis habilidades o mis capacidades, sino únicamente es una característica que se exacerba. Por ejemplo, aquí vemos este grupo de huevos y yo les pregunto, si a ustedes les ofrecieran ahorita un omelette o unos huevos a la mexicana, ¿ustedes podrían distinguir por el sabor si se los prepararon con huevos rojos o con huevos blancos? Yo no lo sabría, no soy capaz de distinguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que los huevos, bueno, pues saben igual, se utilizan para preparar los mismos platillos, tienen las mismas características, salvo que uno es rojo. Entonces, imagínense que yo digo, ahora, todos los huevos rojos son malos, son malvados. Bueno, pues eso carece de sentido y no tiene ningún fundamento científico. Bueno, así es la discriminación, ¿no? Las personas con tatuajes son malvadas. No las conocemos a todas, no el tener o no un tatuaje no afecta tu personalidad, entonces partimos de una idea que llamaremos prejuiciosa o estereotipada que nos conduce a actitudes, sentimientos y prácticas que generan discriminación. Ahora, muchas características de los seres humanos han sido retomadas para discriminar, como ya lo decíamos en los resultados de la encuesta, el nivel educativo, la complexión, por ejemplo, si estoy flaco, si estoy obeso, todas esas características después se convierten a partir de prejuicios y estereotipos, en situaciones que generan prácticas discriminatorias. Y bueno, como todas esas características, también la edad ha sido una categoría muy importante de clasificación y discriminación. Como ustedes saben, en el transcurso de la historia se han construido diferentes categorías respecto a la edad, como fue la niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez, y continuamente, bueno, se están construyendo algunas categorías nuevas. Pero el tema de la edad también ha sido retomado como un argumento para discriminar a las personas, especialmente a los niños y a las personas mayores. Ahora, ¿qué es el viejismo? El viejismo fue descrito por Robert Butler en 1969
como todas aquellas actitudes y acciones discriminatorias de rechazo, tendencia a la marginación, temor, desagrado, negación y agresión a las personas envejecidas y a la vejez. Es decir, se refiere a todas estas actitudes, por ejemplo, que tenemos a veces de rechazo hacia la vejez, hacia los viejos o hacia el envejecimiento. Cuando hacemos, y esto se puede manifestar a través del lenguaje, por ejemplo, cuando decimos, ay, es que ojalá que yo no llegue a viejo, ¿no? O yo, ay, espero morirme a los 70 para no llegar a viejo. Esos son ejemplos de viejismo, porque lo que denotan es un rechazo hacia la vejez. Por ejemplo, cuando a uno le preguntan la edad y dice, ay, no, no, a mí no me preguntes la edad, yo soy una dama, ¿no? Eso también denota viejismo. Además, también se puede manifestar a través de acciones discriminatorias de rechazo. Cuando se les excluye, ¿no? Tú ya estás muy viejo, no participes, tú ya estás muy viejo, quédate ahí, no molestes. Esas son actitudes viejistas, de tendencia a la marginación. Cuando, por ejemplo, hacemos el plan de todos nos vamos a ir de vacaciones, ay no, pero a mi abuelita no la llevamos porque si no tenemos que hacer todo más lento. Ese también es viejismo. Cuando manifestamos temor o desagrado y hacemos comentarios prejuiciosos o comentarios degradantes hacia la vejez. Todo el mundo ha escuchado ese comentario de es que los viejos están robando oxígeno. Esas son manifestaciones muy claras de viejismo. Y luego, pues viene el otro nivel, que es el nivel ya mucho más peligroso. O sea, todos son peligrosos, pero este atenta ya contra la integridad física de las personas, que es cuando se agrede, se maltrata o se violenta a las personas mayores. También es una forma de viejismo. Ahora, aquí quiero nada más hacer un comentario. El viejismo es una forma de edadismo. El edadismo se refiere a la discriminación por razones de edad. El viejismo es un tipo de edadismo específico que está dirigido hacia las personas mayores. Pero el edadismo lo podemos también ver claramente reflejado en la forma, por ejemplo, en la que se trata a muchos niños. Ustedes han escuchado comentarios tipo, ay no, tú ni entiendes. O no, a ver, ahorita que se vayan los niños porque ellos no entienden. Los tratamos como personas que no tienen el mismo valor que los jóvenes o que los adultos. Yo recuerdo mucho una vez en un restaurante que llegué y me dicen, ¿cuántas personas? Y le digo, somos 4. O sea, 3 personas y la niña. Entonces yo me quedé como muy sorprendida porque efectivamente es una manifestación de edadismo no tratar a los niños como personas. Entonces ahí para que distingamos, hay edadismo y el viejismo es un tipo de edadismo. Ahora, hay muchas formas de manifestación del viejismo. Y un autor que se llama Todd Nelson hace una agrupación de algunas conductas que manifiestan viejismo y que son usualmente utilizadas en los espacios familiares, en los espacios de cuidado y en los espacios institucionales. El primero de ellos es el llamado lenguaje infantil. Este lenguaje es usado con el diálogo con niños y bebés. O sea, ustedes recordarán que a veces cuando hay un bebé, de pronto se le habla así como que, ay, bebé, ay, qué bonito, ¿no? Bueno, pues se ha encontrado que se establece también con los viejos esta forma de comunicación, especialmente usada por los cuidadores. Por ejemplo, decirles, a ver, ¿cómo hace su sopita? Hablarles con un tono infantil. Entonces, lo interesante es que esto nos remite a una idea de comparación entre la dependencia derivada del envejecimiento con fragilidad y la dependencia infantil. Relacionado con esta infantilización, también podemos encontrar otros ejemplos, por ejemplo, el tipo de, es que cuando la gente envejece se vuelve como niña. Esa también es una forma de viejismo.
no nos volvemos, cuando envejecemos, no nos volvemos como niños. Es decir, no tenemos esa misma dependencia. Si yo tengo o vivo una situación de dependencia, esta será diferente de acuerdo con mi edad. Y la idea de comparar lo que hace es colocar a las personas mayores en una situación de poder desigual. Es decir, que alguien entonces puede tener la tutela o tomar las decisiones sobre esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de lenguaje. También encontramos el llamado lenguaje para ancianos, que es una forma de dirigirse a la persona vieja de manera lenta y con un volumen demasiado amplio, dando por hecho que la persona mayor o no escucha o no entiende con claridad. A mí me ha tocado observar mucho en la comunidad que de pronto llega alguien, ve a una persona mayor, identifica que es mayor porque tiene canas, por su físico, no sé, e inmediatamente comienza a gritar. La persona mayor se queda sorprendida así como de, pues, ¿por qué me grita? ¿No? Y es porque de manera prejuiciosa se piensa que las personas mayores tienen problemas para escuchar o para entender. Esta también es una situación viejista. La siguiente es la denominada compasión. Este término describe la tendencia de los jóvenes de percibir a los viejos siempre como necesitados o vulnerables. ¿Qué necesita mi abuela? No sé, cualquier cosa, pero necesita algo. Sin permitirme a mí mismo ver que esa persona también me puede apoyar o puede proveer o puede colaborar, cooperar, al desarrollo de la familia. Entonces, esta también es una forma de viejismo, pensar que los mayores ya no pueden apoyar, solo necesitan. La otra forma se llama dependencia autoinducida o aprendida. Esto se refiere al efecto de tratar a las personas viejas como dependientes o indefensas, independientemente de sus reales condiciones. Por ejemplo, cuando estamos en la casa, ahorita este periodo de confinamiento, y entonces de repente la persona mayor que vive conmigo, que tiene 80 años, dice, bueno, voy a barrer la casa. Y entonces yo qué hago? Decir, no, 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 tú siéntate, no hagas nada. Tú tienes que estar sentado, los demás hacemos. Eso no es correcto, porque si la persona quiere hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo, pues debería hacerlo y no actuar o dejar de hacer cosas en función de las creencias de las demás personas que cuando no existe una dependencia la promovemos con estas acciones. Y después, por cierto, ¿no? Nos quejamos de que en el futuro las personas, bueno, es que no hace nada, es que no me ayuda, cuando nosotros a veces promovemos esa dependencia. Y finalmente el efecto del halo negativo, que esto se refiere a un fenómeno que ocurre cuando las personas mayores son relacionadas, por ejemplo, con la fealdad y luego se les empiezan a atribuir diferentes características negativas que ni siquiera tienen relación. Entonces decimos, ay, mira ese pobre, es muy viejo, ay, de seguro es pobre, de seguro ya no escucha, de seguro huele feo, de seguro... Y hacemos inferencias que no tienen ningún fundamento y ninguna razón de ser. Ahora, la pregunta para todas las personas que viven con personas mayores o en donde conviven diferentes generaciones. ¿Ustedes consideran que hay edadismo o viejismo en su familia? Si nos hacemos todos esa pregunta, es casi seguro que la respuesta sea sí. ¿Por qué? Porque esta forma de discriminación se construye a través de prejuicios y estereotipos que vamos aprendiendo dentro de nuestras mismas familias y los vamos transmitiendo de generación en generación. ¿A qué voy? El ser viejista, tener actitudes viejistas o edadistas no nos hace malas personas, no quiere decir que lo hagamos porque somos malos, simplemente lo hacemos porque no lo hemos reflexionado. Después de esta charla,
es muy probable que ustedes puedan identificar ya situaciones viejistas o edadistas que ocurren en casa y seguramente al hacerlas conscientes van a poder pensar soluciones para erradicarlas y no seguirlas reproduciendo. Ahora, la familia, ya en la familia, es un tema bien interesante porque nos atañe a todos, todo el mundo tenemos familia. Pero a veces, cuando nosotros estudiamos a las familias, pues tenemos que ser muy cuidadosos para tratar de huir y escapar de estas trampas ideológicas. Es decir, tenemos que evitar pensar que hay algunas familias que son mejores que otras cuando esto no es cierto. Todas las familias pues funcionan de tal o cual manera, pero hay que pensar que aunque la familia nuclear ya no se puede considerar como el modelo simbólico que define a la familia, porque ha cambiado su naturaleza, la naturaleza de las relaciones sociales, la forma en la que se establecen las jerarquías, las relaciones en la institución familiar, la familia en cualquiera de sus formas es muy importante porque nos provee de soporte emocional, de soporte social y también de soporte financiero para muchos de sus miembros. Perdón. Podemos ubicar diferentes tipos de familia. Esta es una clasificación, no es única, pero me parece interesante porque primero podemos encontrar pues estas familias que llamaríamos tradicionales, que tienen, digamos, que son nucleares o biparentales, donde está la mamá, donde está el papá y donde está el hijo o los hijos. También una forma de familia tradicional son estas familias extensas, donde estamos integrados por papá o mamá e hijos y algún miembro o miembros de otra generación. La mayor parte de las familias extensas se forman cuando los abuelos, la abuela, el abuelo o alguien más habita en la casa de la familia nuclear. Luego tenemos actualmente otros tipos de familia, como lo son las familias en transición. Esto es las familias monoparentales, uniparentales, las familias donde no hay hijos, las familias unipersonales en donde una de cada 10 familias, las familias uniparentales donde solamente, unipersonales donde solo hay una persona, y el dato es importante, en México una de cada 10 familias es así. Las familias de corresidentes donde hay personas que no tienen una relación consanguínea, pero comparten el hogar. En el caso de las familias emergentes, encontramos a las familias reconstruidas o recompuestas, que son aquellas donde vienen parejas de otros matrimonios, y conviven los hijos de otras parejas. El clásico de tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, esas son familias reconstruidas o compuestas. Las familias homoparentales y las familias en la vejez, cuando las personas mayores deciden tener una nueva pareja, iniciar una nueva pareja y formar una nueva familia. Entonces, en el interior de todos estos tipos de familia existen relaciones intergeneracionales que pueden ser más o menos cercanas, dependiendo de la situación. Si, digamos, es una familia tradicional donde convivimos tíos, abuelos, primos, bueno, es más probable que veamos o que podamos identificar de manera inmediata las relaciones intergeneracionales, pero en todas las familias se establece. La existencia de las relaciones intergeneracionales implica que las comunidades poseen memoria colectiva. Las relaciones intergeneracionales son tan importantes por eso, porque cada generación retoma enseñanzas de los antecesores y deja un legado a los sucesores. Y al mismo tiempo, los sucesores muestran las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, la nueva forma de pensar a las generaciones antecesoras, y esto constituye marcos de referencia para que las personas construyamos, ¿no? Hagamos una representación de nuestra realidad
y de cómo la vamos a percibir. Entonces, al interior de cada familia, el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales garantiza, fíjense, la memoria familiar, la transmisión de valores, de ideas y también la forma en las que enfrentamos los riesgos y aseguramos la supervivencia. En el caso de la pandemia por COVID-19, si nosotros hablamos con nuestros padres, a lo mejor les podemos preguntar, ay, ¿y ustedes cómo ven la situación de la pandemia? Y entonces la generación anterior nos dirá, no se preocupen, nosotros, al inicio, ¿no? Nosotros ya vivimos la pandemia por H1N1. Pero a lo mejor las personas con mucho más edad nos podrán hablar de otras situaciones riesgosas, que ocasionaron riesgo y cómo las enfrentaron. Esta parte es muy interesante. Ahora les estoy presentando una figura. ¿Qué pasa en el interior de las familias? Aquí les pongo una especie, son una suerte de cilindros, pero me los imagino como si fueran unos contenedores, ¿no? Y entonces, a cada grupo etario de la familia, dentro de la familia, lo ponemos en un contenedor. El niño, el adolescente, el joven, el adulto y el viejo. Pero fíjense que nuestra cultura tiende a separarnos. Y luego, a cada uno de nosotros nos asigna una serie de papeles dentro de la dinámica familiar. Por ejemplo, se establece que el niño, por ejemplo, el niño debe jugar, el niño debe estudiar, el niño debe obedecer, y esos son los roles que se le asignan a esa persona dentro de la familia. ¿Cuál es el rol del adolescente? Bueno, pues el adolescente de seguro es el irresponsable, el adolescente también tiene que estudiar, el adolescente es el que siempre pide dinero, el adolescente se enamora y a él se le asignan esos roles. Igual a los jóvenes, a los adultos y a los viejos. Pero fíjense cómo se organiza esta situación de la edad a veces en el interior de las familias. Pareciera que hay grupos que tienen menos poder, diríamos los niños y los viejos. Conforme van creciendo las personas, entonces van adquiriendo mayor poder hasta que llegan a la adultez. Y en la adultez se les asigna pues ese rol de es la persona que trabaja, es la fuerte, la que tiene las responsabilidades, la que debe traer el dinero, la que no debe mostrar debilidades, etc. ¿Eso qué hace? Que las relaciones de poder que se establecen al interior de la familia entonces se vuelvan desequilibradas. Este desequilibrio lo que genera es que haya problemas de comunicación entre los diferentes grupos etarios. ¿Por qué? Porque hay una distribución inequitativa del poder. En el caso de los viejos, a diferencia, ¿no?, de los niños, adolescentes, jóvenes que van incrementando el poder dentro de la familia para la toma de decisiones, pareciera que en algún momento los viejos pues comienzan a perder ese poder. Entonces, como ya no pueden proveer o ya no traen tanto dinero como antes o no son tan fuertes como antes, entonces se les empieza a asignar otro tipo de papeles. Entonces, la idea es imaginarnos más bien una figura así, como la espero que se esté proyectando, en donde ya no seamos contenedores, así como todos contenedores de ciertos roles y papeles al interior de nuestra familia, sino donde más bien todos estemos entrelazados y podamos comunicarnos los unos con los otros de manera horizontal, de manera continua y sin dar por hecho que cada uno tiene que cubrir un papel específico. Por ejemplo, el niño juega. ¿Qué pasaría, o qué ha pasado, muchos de ustedes seguramente lo han vivido, si todos los miembros de la familia dedicamos durante esta cuarentena un tiempo determinado a jugar, al juego? Bueno,
pues todos podríamos tener potencialmente ese beneficio. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hacemos roles tan rígidos que no podemos romper y entonces eso pues impide las correctas, o sea, no correctas, sino digamos más bien las saludables relaciones intergeneracionales que nos permitirían comunicarnos unos con otros. Ahora, en esta pandemia nos enfrentamos ante una nueva convivencia. Ya lo vimos todos los que tenemos oportunidades de estar en casa. Bueno, pues tenemos ahora que resolver el tema de la escuela, de los niños, de los jóvenes en el hogar. Tenemos también que trabajar en la casa, que realizar o desempeñar trabajos de cuidado, o sea, cuidamos a niños pequeños o alguna persona que necesita alguna asistencia para realizar sus actividades de la vida diaria o cuidamos diferentes personas que requieren nuestra ayuda. Además, tenemos que garantizar el aseo del hogar, la compra de los alimentos y organizar cómo se van a distribuir los recursos durante la semana. Por ejemplo, si pensamos, vamos a salir de compras una vez por semana, bueno, eso implica que en una familia de 4 o 5 personas tenemos que distribuir los recursos para que estos sean equitativos y no generen conflictos. También esta nueva convivencia implica que tenemos que desarrollar una tolerancia a las rutinas, costumbres y necesidades diversas de las otras personas que viven con nosotros. Por ejemplo, si a mí siempre me gusta levantarme a las 6 de la mañana y poner la música, a lo mejor a mi papá que se iba a las 6:30, pues media hora no le molestaba, pero hasta las 10 de la mañana pues está harto de escuchar la música. Entonces, todas estas rutinas, costumbres, necesidades nos obligan a mantener una comunicación muchísimo más puntual con la gente con la que convivimos para evitar situaciones de conflicto. Y luego también tenemos que enfrentarnos a las nuevas formas de ocio y recreación, porque pues algunos a lo mejor estaban acostumbrados a que bueno, es fin de semana, es tiempo de convivencia, entonces vamos al cine o vamos al parque o vamos a caminar y a dar una vuelta y de pronto todas estas formas de ocio se tuvieron que eliminarse de nuestras rutinas cotidianas. Entonces, la situación del COVID-19 nos obliga a reinventar estas formas de ocio y recreación que desarrollamos en familia. Y por otro lado también nos obligan a ser creativos porque al estar todos en el mismo espacio físico, nos vemos en la necesidad de compartir estas formas de ocio y recreación. Luego, entonces, ¿cuáles serían las principales dificultades ante esta nueva convivencia? La primera que señalan algunos estudios preliminares es esta percepción de pérdida de libertad. No solo de pérdida de libertad en tanto tenemos que permanecer dentro de un solo espacio, sino también de la pérdida de la libertad de ser o de actuar o de vivir cierta intimidad. Todo esto pues se deja a un lado. Por ejemplo, imagínense, yo quiero quiero ver a mi novia o a mi novio. Entonces, pues quiero hablarle por teléfono, pero está toda la familia escuchando. Entonces también se pierden esas libertades, y esa sensación también de privacidad. Eso genera dificultades y genera también tensiones al interior de los hogares. También problemas relacionales, esto tiene que ver con las diferencias de opiniones. O sea, si yo me voy a la escuela todo el día, veo a mi mamá a lo mejor 1, 2 horas por la noche, pues es menos probable que tengamos alguna diferencia de opinión. Pero si convivimos 24/7 durante los últimos 3 meses, bueno, pues es probable que ahí sí empecemos a manifestar pues estas diferencias de opiniones que se pueden convertir
también en dificultades de convivencia. Y las opiniones pues tienen que ver con cualquier tema. Ustedes saben que un conflicto en familia puede empezar desde a mí me gusta comer a las 2 de la tarde y los demás prefieren comer a las 3. Bueno, la otra, que está ligada con esto que estamos diciendo, es la dificultad de adaptación a las rutinas, a todas las nuevas rutinas. Hay personas que tienen mayor capacidad de adaptación que otras a esta nueva situación que vivimos como individuos, pero también a la adaptación a las rutinas de los demás. O sea, imagínense que yo vivo con mis abuelos y mis abuelos toda la vida, mientras yo voy a la escuela, ellos escuchan una determinada estación de radio, supongamos el fonógrafo, ¿no? No sé si todavía exista, pero supongamos el fonógrafo. Entonces, ahora yo me tengo que quedar en casa, estudio ahí, estoy permanentemente con ellos y ahora yo me tengo que adaptar a esa rutina que tienen a lo mejor 20, 30 años haciendo de escuchar la misma estación de radio y a mí me molesta. Entonces ese tipo de cosas también pueden generar conflictos y dificultades de adaptación, ¿no? Ahora también el manejo deficiente de las situaciones, esto es cuando nuestra situación emocional nos impide reaccionar o pensar de manera tranquila ante una situación y entonces explotamos o agredimos sin necesidad. Y luego, pues vienen, obviamente ahorita los problemas de comunicación que tienen que ver con discusiones y enfados, la sensación de invasión personal y de espacio y las dificultades para hacer uso del tiempo libre. Y la más relevante para este tema que estamos hablando el día de hoy son las dificultades en las relaciones intergeneracionales, esto es las dinámicas del poder que se establecen en casa. Es que mi papá es el que siempre da las órdenes o mi mamá es la que manda. Esta forma de relacionarse tiene que ir cambiando poco a poco porque de otra forma convierte las relaciones intergeneracionales en verticales y es difícil establecer una comunicación directa con alguien cuando tienes que mirarla hacia arriba o cuando la miras hacia abajo. Entonces es muy importante ahí que se trabaje el tema de las relaciones intergeneracionales, pero desde una perspectiva horizontal. Y la otra problemática para la convivencia es el edadismo y el viejismo, cuando se discrimina en la vida cotidiana a algunos grupos, a los niños, sobre todo en esta pandemia, a los adolescentes y a las personas mayores, cuando se les excluye. Ay, tú ni puedes hacer eso, o tú no me ayudas, o eres una carga, o ya no puedo contigo. Ese tipo de expresiones edadistas o viejistas dañan definitivamente a la convivencia de las familias. Pero bueno, toda esta situación nos va a representar nuevas oportunidades a pesar de las problemáticas. Fíjense, si nosotros hacemos consciente y redistribuimos de manera equitativa el poder, entonces podríamos unos, por ejemplo los adultos, pues dejar de cargar tanto el peso de la responsabilidad y repartirlo entre todos los miembros de la familia. Y otros, ser reconocidos en tanto personas iguales que pueden aportar dentro de sus capacidades y habilidades a el desarrollo de la propia familia. También es una oportunidad única e irrepetible para resignificar roles y flexibilizarlos. Tenemos la oportunidad de hacer cambios culturales, a lo mejor en este espacio pequeño que es el familiar, pero es una oportunidad de hacer un cambio y evolucionar como sociedad. Por ejemplo, si yo tengo hijos e hijas y comienzo a trabajar mucho en la distribución de las tareas, evitando el punto que sigue, roles de género asignados de manera obligatoria. Si de repente digo, a ver, en esta pandemia no es, nos vamos a desprender de esta idea de que las mujeres son las que preparan la comida. No,
En esta pandemia, todos los miembros de la familia vamos a cocinar y nos vamos a repartir una vez a la semana. Cada uno se encargará de la cocina. Estos pequeños cambios nos pueden ayudar a dar un salto cuántico en la forma en la que nos relacionamos y que seguramente va a tener un impacto muy positivo en la disminución de la violencia contra las mujeres, contra los niños y contra las personas mayores. Otra oportunidad es la de eliminar los prejuicios y estereotipos que hay al interior de la familia. Entender que no hay actividades exclusivas para unos y para otros y que no podemos pensar, por ejemplo, que los niños son incapaces de realizar ciertas cosas o que los viejos son incapaces de realizar ciertas otras o que los adultos son los únicos que pueden hacer también alguna cuestión. Otro aspecto muy importante que es una gran oportunidad es lo que se refiere a la redistribución del trabajo de cuidados. Generalmente en nuestro país el trabajo de cuidados es desempeñado por mujeres y no se le asigna, no se le da, no se le reconoce el valor que tiene como aportación económica a la familia. Entonces, este sería el momento ideal para que se entienda que cuando yo tengo un miembro de la familia que necesita cuidados, estos deben ser distribuidos de manera equitativa entre todos los miembros de la familia, no solo, no solo para las mujeres ni hacia una persona, sino debe ser distribuido equitativamente y reconocido como un trabajo muy importante. También es una oportunidad esta situación para fortalecer los vínculos. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestros hijos o hijas de una forma intensa, como nunca habíamos podido hacerlo antes. Entonces, es muy importante aprovechar este tiempo para fortalecer esos vínculos entre las generaciones. La otra gran oportunidad que tenemos, por supuesto, es la de erradicar el edadismo y el viejismo en la familia, hacerlo consciente, definir que sí existe y que podemos combatirlo. Entonces, de repente un miembro a otro le puede decir, no, ese comportamiento es edadista. Cuando le decimos a los niños, a ver, tú vete para allá, ni entiendes, no, a ver, ven. Sí entiende, un niño entiende perfectamente si yo le hablo con un lenguaje adecuado a su experiencia y conocimiento. Si me quito estos prejuicios de que los ancianos no deben hacer nada, no, pueden hacer muchas cosas de acuerdo a sus posibilidades. Pueden conversar, pueden aportar, si no pueden hacer algo físicamente, pues pueden ayudar a definir, a dar ideas, a aportar a la familia de muchas otras formas. Tenemos que ser abiertos a ver las posibilidades. Y finalmente, fíjense que también esta pandemia nos da la oportunidad de respetar la individualidad y al mismo tiempo fortalecer la colectividad. Si nosotros aprovechamos esta oportunidad para favorecer a los individuos, para trabajar con su autoestima, en el momento en el que dejamos de rechazar, en el momento en el que dejamos de excluir, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando redistribuimos el trabajo, cuando flexibilizamos los roles, ayudamos a que cada miembro de nuestra familia crezca de manera individual. Y obviamente cuando tenemos un grupo de individuos que tienen posibilidades de desarrollo, pues se fortalece, por supuesto, la colectividad. Entonces finalizaría esta charla nada más mencionando que tenemos esta gran oportunidad de buscar nuevas formas de comunicación, respeto para todos los miembros de la familia sin importar su edad y reconocimiento del papel que desempeñan para una convivencia sana. Esta sería la primera parte y pues bueno, me gustaría ver si tenemos alguna pregunta o algo más en lo que quieras que profundicemos, Marina.
Muchísimas gracias, licenciada Marisa Vivaldo, por esta exposición, por este tema tan interesante para todos los que estamos en convivencia en este periodo de confinamiento sanitario. Creo que, bueno, pues ha habido unas precisiones importantes para, bueno, pues tener una convivencia lo más cordial, lo más sana posible dentro de nuestras familias. Le agradecemos mucho sus comentarios, opiniones, observaciones y bueno, pues sobre todo esta guía que usted nos da para que, bueno, nuestra convivencia dentro de nuestras familias pues sea lo más cordial, sana, provechosa. Y bueno, licenciada, pues sí, sí tenemos a muchos internautas con nosotros, con muchos comentarios. Tenemos a internautas que nos han escrito de varias partes del interior de la República. Y bueno, pues voy a iniciar con estos comentarios que hemos tenido a lo largo de esta transmisión. Y bueno, pues empezamos con Virginia Yadete, que nos da los buenos días y saludos desde el CCH Vallejo, Guadalupe Cortuño, que bueno, pues ella está pendiente de la transmisión desde San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues un saludo a San Cristóbal de las Casas. Karina Aguilar, que bueno, también nos está viendo desde el plantel 156, el Corralito de Chiapas. Diego Armando Uribe, y bueno, pues le da los buenos días a la licenciada Marisa. Bueno, también tenemos a Jazz Salazar, a Avi Guzmán, a Andrea Díaz, también a Brenda García, Perla Gómez, Monse Martínez, Rosy Montesinos de EPO 148, bueno, Joana Soto, Janet Belinda Barragán, Obed Rodríguez, también saludos desde Escuela para Padres del turno vespertino del CCH Vallejo de Itangüí. También Betty Alviso, que nos está viendo del segundo año de EPO 148. Gabriela Cabrera, orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mónica León, Olga Esquinca, Vitalia Vázquez, Jenny Torres, Ángela Pamela, Olga Elizabeth, Mari Isa, Carol Ruiz Astrid de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ella nos dice, la pandemia nos dejó cosas buenas, como pasar más tiempo con la familia, y también algunas que no son tan buenas, como la falta de ingresos. Nayeli Cruz, de EPOEM 148, también nos estuvo viendo Livia Gómez, David Álvarez, también Patrick Sante Alcántara de EPO 148, Elizabeth Páez, Joana Soto, Wendy Valdés, nos están viendo también Claudia Ortiz, Lisette Córdoba, también Tonatiu Rodríguez, Brian Gómez, y bueno, pues él nos dice, hay entre el lenguaje infantil, lenguaje para ancianos, nos habla de que alejamos o excluimos para tratar a los ancianos, viejismo pensar que los mayores ya no pueden ayudar. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre el lenguaje infantil y el lenguaje para ancianos, licenciada? Sí, fíjense que es bien interesante porque en realidad cuando hablamos con los bebés deberíamos hablar normalmente, si no lo que hacemos pues es afectar el desarrollo de su lenguaje. Lo hacemos en términos de hablarles con cariño, ¿no? Esa es como la idea general. Pero cuando se habla con este lenguaje infantilizante, lo que denotamos al final es superioridad de la voz del quien habla. Ujú. Como yo sé, yo puedo, cuando le hablamos al bebé o cuando se le habla a las personas mayores.
En realidad, pienso que tendríamos que eliminar esta forma de lenguaje y dirigirnos a la gente con cariño, con afecto, pero desde una perspectiva de persona que entiende lo que yo estoy comunicando, porque al final ese tipo de lenguaje es lo que hace, ¿no? Interpretamos que los bebés no nos entienden bien, entonces por eso les hablamos con voces raras y con terminologías extrañas, y luego nos quejamos porque no desarrollan bien el lenguaje, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que eliminemos este tipo de lenguajes. Exactamente, y bueno, pues ahí lo tienes, Brian Gómez, ahí está la respuesta. Y bueno, también Violeta Robles nos está viendo. Jorge David González nos dice, usted habla de un halo negativo, ¿habrá algún halo positivo? Fíjate que desafortunadamente en el tema de la discriminación generalmente asociamos características negativas, o sea, ya que asociamos una característica negativa, nos vamos, pero rápidamente con muchas otras más. En el caso de las personas mayores es interesante porque fíjate que también se tienden a construir prejuicios positivos. Pero quiero hacer aquí la acotación, los prejuicios parten de ideas y de ideas incompletas y de información no comprobada. Por lo tanto, todos los prejuicios, negativos o positivos, son igualmente dañinos. En el caso de los viejos, generalmente se escuchan estereotipos como el de todos los viejos son sabios, o todas las abuelitas son buenas, ¿no? O todos los viejitos son tiernos. Esos son prejuicios, son positivos, pero son dañinos, porque nosotros sabemos que no todos los viejos son sabios. Si todos los viejos fueran sabios, imagínense qué mundo maravilloso, ¿no? O si pensamos que todas las abuelas son buenas. No, tampoco es cierto, en principio, porque no las conocemos a todas, no hemos investigado abuela por abuela. Entonces, partimos de una idea prejuiciosa. Entonces, sí hay estas ideas positivas, pero hay que tener mucho cuidado porque, como te digo, los prejuicios, al final, negativos o positivos, dañan el autoconcepto de las personas. Bien, y bueno, pues nos está viendo también Sonia Tapia, Wendy, Heidi Carvajal, hola, buen día. Lucy Maffer de EPO 148, bueno, Brian Gómez de Covach 33, Maribel dice buenos días, papis del turno matutino de EPO 148, así es que también nos están viendo los papás de nivel ¡Ay, qué bachillerato. bueno! Muy bien, muy bien. Y bueno, saludos, David Balmaceda, buenos días. Connie Cabrera, de 4TV. Dice Mariana Hernández, Escuela Preparatoria Oficial 148. eh, Claudia Ortiz, Carla Elizabeth, Citania Alcázar de Covach 140. Muchos jóvenes, licenciada, Qué bueno. nos están viendo jóvenes de Covach, nos están viendo de papás de CCH Vallejo. Y bueno, pues todos ellos han estado pendientes de esta transmisión. Guadalupe Cotiño dice, buenos días, muy interesante información, ya que en esta generación se ve más enfocada a trabajar estos conceptos, por ejemplo, con el uso de la tecnología. Muchas gracias, muy interesante para trabajarla con los alumnos y podamos reflexionar juntos. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues aquí tenemos a maestras que están con estos jóvenes y que bueno, pues también les interesa que los jóvenes conozcan este tipo de temas. Muy bien, sí. Eso es muy importante en principio porque esta relación profesor-alumno tiene también una perspectiva intergeneracional y es también un espacio para modificar estos roles asignados, ¿no? Y para flexibilizarlos y para mejorar estos lazos de comunicación que nos permitan crecer como sociedad. Así es, Gabriela Martínez Ruiz de Poem 148, Fabiola Holguín,
Edgar Huitrón, Jorge David González, el edadismo y viejismo es lo mismo a diferencia de edad, más que el edadismo se ve más en la situación, se ve más en la situación laboral. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre edadismo y viejismo, licenciada? Sí, miren, edadismo es de manera general la discriminación por razones de edad. Ese es edadismo. Viejismo es una forma específica de edadismo. Entonces, viejismo es la discriminación por razones de edad, pero por el hecho de haber envejecido o ser viejo. Esa es la diferencia. Uh-huh. Digamos que es tan grave el fenómeno que hasta tiene su propia conceptualización, ¿no? La discriminación de edad por el hecho de ser viejo. Uh-huh. Brian Gómez dice, hay entre el lenguaje infantil, lenguaje para ancianos. Nos habla de que alejamos o excluimos para tratar a los ancianos. Esto es viejismo. Viejismo, pensar que los mayores ya no pueden ayudar. ¿Esto es cierto, licenciada? Sí, pensar que las personas mayores ya no aportan o pensar que valen por lo que hicieron en el pasado y no por lo que hacen ahora es viejismo. Esas son actitudes discriminatorias. Todas las personas tenemos posibilidades de desarrollarnos siempre y cuando tengamos las oportunidades y los espacios. Si yo vivo en una casa donde no me hablan, donde no me permiten hacer cosas, donde me rechazan o me desprecian, evidentemente no, o sea, mi capacidad de aportar pues se va a ver muy limitada porque ni siquiera me ven. Entonces, lo importante aquí es retomar esta idea del valor de la persona por el hecho de ser persona y entender que todos los miembros de una familia tenemos una capacidad de aportación, sea esta reconocida o no. Y bueno, también nos está viendo Mónica Mancera de EPOEM 148, el doctor Germán Álvarez, saludos, Jimena Barrera, Oli Lee, Rosaura Ábalos, Sonia Santos Ánimas, Lulus Gari, Cristian Hernández, Verónica Casas, también Lisbeth Luna del plantel 50, Francesco Hernández de EPO 148, Moreno Hilerio, Chocolatita de Rivera dice, muy buena conferencia y muy bien explicado. Muchas gracias, licenciada Marisa Vivaldo. Belén Goretti, Díaz Lora, María Fernanda López, Fabi Barrios, buenos días, Emma Socorro, Guadalupe Cortuño. Por favor, ¿me podría proporcionar la información de esta conferencia, ya que mis alumnos no todos cuentan con internet para poder ver y escuchar esta importante y valiosa información? Nos deja su correo. Muchas gracias por su atención. Claro que sí, ustedes miren, se pueden comunicar conmigo al correo, todo minúsculas, marisa con doble s, punto, vivaldo, las dos b chicas, @gmail.com. Ahí les podemos compartir materiales, pero también les recomiendo mucho a los profesores que sigan las redes sociales del SUIEP, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, para que tengan acceso a todas las publicaciones que se están realizando en este momento. Por ejemplo, tenemos una cantidad muy importante, son 22 infografías que tienen que ver con envejecimiento, con cuidados, con masculinidades, con promoción de los derechos humanos, que pueden ser muy importantes para el trabajo que ustedes desempeñan de manera cotidiana. Y también los invito a participar en los dos concursos que estamos ahorita, que tenemos vigentes en SUIED, que son dos concursos intergeneracionales, uno para niños y personas mayores para que escriban juntos un cuento, y un concurso también de cocina intergeneracional, una persona mayor y una persona de 12 años en adelante, para que construyan una receta y la manden a los concursos de cocina. O sea, también son esfuerzos que estamos haciendo para fortalecer y dar oportunidad a que se modifiquen, mejoren
se fortalezcan estas relaciones intergeneracionales. ¿A dónde pueden mandar su material aquellos interesados en el concurso? Los interesados en el concurso pueden descargar y ver la convocatoria en las redes de Facebook o en el Twitter de SUIEF. Uh-huh. Lo encuentran así como SUIEF, Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Uh-huh. Muy bien, ahorita tenemos su diapositiva con su correo electrónico y también con el nombre del seminario y cómo lo podemos encontrar en Facebook para que, bueno, pues todos los jóvenes que quieran participar con una receta de cocina, pudiera ser, Sí, de su sí, abuelita, a lo mejor por ahí tienen un recetario de la abuela muy interesante que, bueno, para que no se pierda esta información generacional y los sabores de antaño, bueno, pues es una buena oportunidad. Si tienen por ahí el recetario de la abuela, pues que lo compartan, ¿verdad? y también ahorita este concurso de cocina intergeneracional Chepito Balcázar es súper importante porque también podemos incluir recetas que surgieron con la pandemia. Porque con esta Mm. situación, ¿verdad? Digamos, de que no podemos tener acceso a todos los insumos, pues se crearon también recetas importantes e interesantes de cocina que pues vale la pena que sean difundidas en este concurso del SUYER. Así es, pues esperamos entonces estas recetas y también, además de las recetas, también hay otro tipo de forma de cómo participar. Así es, la parte de también el concurso de cuento intergeneracional también es una atractiva oportunidad para relacionarse, ser creativos, imaginar historias y también para que los niños escriban y expresen sus ideas a través, ¿no? Usando todas las potencialidades del lenguaje. Guadalupe Cortuño, los adultos mayores son el tesoro, conocimiento para la familia, respetémoslos y valorémoslos, todos en cada edad, sin importar son importantes e indispensables para la familia. Ahí me quedo, perdón, con esa reflexión. Todos los miembros de la familia son un tesoro, todos, por igual. Y Claro. eso es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco. No hay en la familia personas, ni en la familia, ni en la comunidad, ni en la sociedad, personas que valgan más que otras o que sean más importantes que otras. Todos somos importantes. Claro. Eh, mm, Dice aquí, Semiricaos, me da gusto si reflexionamos sobre el tema y nuestra familia. Muchísimas gracias. Virginia Jandete, gracias por su valiosa información y a erradicar el edadismo y a sacar el lado positivo de esta pandemia. Así es. Mari, Es, perdón. no, si es una gran oportunidad, no debemos desperdiciarla como sociedad. Mari Isa, excelente explicación, clara y sencilla. Yo quisiera preguntar si podríamos volver a revisar la presentación y la exposición para una nueva revisión. Pues, Claro, ujú. si ustedes la comparten, yo no tengo ningún problema. Por supuesto, esta videoconferencia se va a quedar alojada en este Facebook de Muy bien. orientación y atención educativa para que, bueno, pues sea revisada, sea compartida las veces que ustedes así lo necesiten y lo requieran para sus alumnos. Dice, excelente tema, Mine Méndez. Manuel Pérez, muy interesante, excelente día. Claudia Ortiz, gracias, muy interesante. EPO 48, turno vespertino. Fue una transmisión muy agradable, muy buena información. Rosy Montesinos, muchas gracias por esta información de gran ayuda y más en estos tiempos de pandemia, dice Itam de Hugh. Dani Márquez, gracias por sus consejos muy acertados. Elizabeth Montaño, felicidades, muy importante este tipo de temas. Gracias, saludos. Alina Duana, muchas gracias, saludos desde Pachuca, Hidalgo, nos están viendo desde Pachuca. Laura B. Ramírez, saludos desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por tan valiosa información.
Betty Alviso, qué importante y necesario es reivindicar a las personas de mayor edad. Gracias a ellas somos lo que somos. Edgar Huitrón, excelente información. Semiricaos, me da gusto cuando reflexionamos sobre el tema de la familia. Maribel Roa, muy interesante y productiva. Virginia Jadete, gracias por su valiosa información y erradicar el edadismo. Por favor, sacar el lado positivo a esta pandemia. Dice Gabriela FG, la plática estuvo muy interesante y fue de gran ayuda. Ciela Cacú, muchas gracias por su exposición, licenciada Marisa Vivaldo. Mi esposo y yo somos beneficiarios de los conocimientos que nos expuso porque ambos tenemos a nuestros padres, afortunadamente. Creemos que vamos bien con él y su atención a él. Con esta plática se dieron cuenta, licenciada, que pues Muy bien, qué que, bueno, que van bien, ahí la llevan con los papás. muy bien. Betty Alviso, la felicito por su conferencia, muy cierto todo lo comentado, esta situación puede ser o el cielo o el infierno, en cada familia lo decide. ¿Cómo ve, licenciada? Así es. Cada familia lo decide, pero también recordemos que siempre tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar. Solo es cosa de decidir. Entonces, aún ya han pasado 2 meses. Si para nosotros fueron meses muy difíciles, todavía podemos ocupar los días que faltan, las semanas que faltan para tratar de hacer un cambio siempre y cuando pues, tomemos la decisión de hacerlo, de intentarlo. Dice Mariana Valdés, felicidades a la maestra Vivaldo, sin duda es muy valioso hacer conciencia sobre las conductas que predominan en nuestra familia. Dice Muchas gracias. Mari, Saludos a María. Mari Isa, presente toda la familia desde el Estado de México, viendo esta conferencia. Gloria Olvera, felicidades al trabajo de la licenciada Marisa Vivaldo. Adi Gloria Aguilar, gracias, muy reflexivo. Nunca me había puesto a pensar de todos esos errores que cometemos hacia los ancianos. Se nos olvida que ellos son la raíz de nuestras familias, ellos son nuestros orígenes. Mira qué bonito y sobre todo ahí es cuando el objetivo se cumple, cuando son temas que no habíamos pensado, pero de repente estos espacios universitarios nos permiten como abrir una nueva ventana y ver un horizonte diferente. Eso es muy, muy bueno y muy positivo para Degoae. Felicidades. Sí, para todos nuestros internautas que nos están viendo pues de varias partes de este México diverso. Así es. Dice Wendy del COE, licenciada Vivaldo, ¿tendría algunas recomendaciones para saber cómo manejar los momentos de crisis en las personas mayores, como enojo o agresividad? Sí, miren, es importante en todo momento conservar la calma. Ujú. Hay que, hay que entender por qué se da esta situación de, por ejemplo, de agresividad. Ujú. Si es una situación de, digamos, exacerbaron los ánimos o también es una condición o es, la persona está cursando por alguna condición de salud específica que afecte la manera en la que responde ante ciertos estímulos. Entonces, lo primero es conservar la calma, como todo, tratar de dar un espacio y parar la discusión. Recuerden que en la familia en alguien tiene que caber la cordura. Si la discusión está álgida, alguien tiene que detenerla y dar un espacio para que se pueda uno tranquilizar y luego volver a hablar sobre la temática. Eso es muy importante. Claro, dice Ciela Cacú, muchas gracias por su exposición, licenciada Marisa Vivaldo. Y bueno, también tenemos aquí a Guillermo Maldonado. Saludos, licenciada Marisa, sin duda eres la experta en el tema de viejismo. Dice Alina Aduana, ¿qué tipo de lenguaje y en qué forma debemos dirigirnos a nuestras personas mayores?
Alina Aduana. Mira, esto es bien importante. Nos tenemos que dirigir como nos dirigiríamos a cualquier persona, con respeto. Las personas, incluso hay textos que tengo a ese respecto. Yo soy partidaria de que a los viejos se les diga viejos. ¿Por qué? Pues porque ser viejo no tiene nada de malo. Al contrario, o sea, digamos, a los niños no les decimos, ay, miren, ahí va una persona en desarrollo, ¿no? O ahí va un grupo de personas en crecimiento. No, les decimos niños. Entonces, la palabra viejo ha sido utilizada en el lenguaje en nuestro país durante cientos de años en castellano, ¿no? Y con su traducción a otras lenguas, pero cuando nos dirigimos a alguien, hay que dirigirnos por su nombre. Algo muy importante, evitar los diminutivos. Los diminutivos también denotan poder, la sensación de poder de quien habla. Hay un cartel argentino que me gusta mucho que dice, yo toda mi vida me llamé Juan. ¿Quién sabe por qué cuando cumplí 60 años me comencé a llamar Juanito? Uh-huh. Esos son temas muy interesantes. Tenemos que hablar por el nombre de la persona, sí con afecto, pero tratando de evitar este tipo de cuestiones de los diminutivos. Y también algunas formas de hablar que denotan poder, como por ejemplo decir nuestros viejos o mis grupos o o sea, como mis viejitos, ¿no? Eso ocurre mucho en los centros de cuidado, ¿no? Es que yo tengo a mis viejitos. Yo siempre le digo, ¿son tuyos? ¿Dónde te los compraste? ¿No? Ese tipo de lenguaje expresa también una forma de viejismo que se llama cosificación. Es tratar a las personas como si fuesen objetos. Entonces, ¿cómo referirnos a ellos? Con el afecto, con el respeto y por su nombre, diría yo. Ahí lo tienes entonces, Alina Aduana. También, bueno, manda saludos, Mara Fabila de Kovac Querétaro, saludos a Querétaro. Vani Kinsel, ella es madre de familia del CCH Vallejo. Eh, Dice Claudia Ortiz, se extrañan estas escuelas para padres, ella es de EPO 148. Dice también, los adultos mayores nos aportan mucho conocimiento, tenemos que tenerles paciencia. ¿Hay que tenerles paciencia, licenciada? Yo creo que hay que tenerles respeto, porque en realidad paciencia no le debemos tener a las personas mayores, sino a las personas en general a veces, ¿no? Más bien es tratar siempre con respeto y ser empáticos, entender las necesidades, los deseos, los sueños, las expectativas del otro, para entonces nosotros actuar empáticamente, ¿no? Dice Miriam Herrera, madre de familia de Poem 148, excelente conferencia. Lupita dice, el viejismo empieza desde el viejo al creer que ya no es funcional. Eh, ¿Cuándo empieza el viejismo, licenciada? Esto es bien importante. El viejismo se da en tres direcciones fundamentalmente. Es de los más jóvenes hacia los viejos, uh-huh, pero también se da de los viejos hacia otros viejos. Les pongo ejemplo, cuando se hacen críticas destructivas, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso siempre lo pongo como el ejemplo clásico, una alumna que yo tenía, una señora como de 80 años, que estaba muy contenta por el curso que estaba tomando conmigo. Entonces me dijo un día que si podía invitar a su consuegra porque estaba buenísimo y ella quería invitar. Entonces, a la siguiente sesión regresó la señora y me dice, es que, le digo, ¿qué pasó? ¿No vino tu consuegra? Y me dice, no, toda triste. Dice, no, es que no quiso venir. La invité al curso y me dijo, claro, te vas a tus cursos, así tendrás de cochina tu casa, ¿no? Esas también son formas de viejismo, cuando se critica o se rechaza entre los propios viejos. Y la tercera forma es cuando el viejismo se expresa o sea, directamente hacia la misma persona, ¿no? De mí hacia mí.
Y es cuando tomo estas actitudes de no, es que ya no puedo, es que yo ya no quiero, es que yo ya no sirvo, que también responde a ese estímulo cotidiano que se da en el contexto, en la familia y en la comunidad. Claro, si yo estoy escuchando todos los días que dicen que los viejos ya están feos, que no pueden hacer cosas, que son una carga o son un estorbo, en fin, pues al final me la creo. Entonces, es un conjunto de elementos que hay que tomar en cuenta, pero sí trabajar con las personas cuando tienen estos autoestereotipos y estos autoprejuicios para tratar de apoyarles para que hablen con otras personas, de preferencia especialistas. La gente que habla así, lo que tiene son problemas muy fuertes de autoestima, de autoconcepto, de autocontrol, que pueden atenderse y manejarse a partir del trabajo profesional. Así es, así es. Y bueno, pues también por aquí nos dice a Alina Duana, no, esta ya la contestamos. Sara Cruz, felicidades, licenciada Vivaldo, por el pertinente tema y expuesto con claridad. Janet Jiménez, interesante tema, saludos del plantel 146, el Pacayal. Brenda García, gracias por recordar cómo tratar a todas y cada una de las personas que integran a nuestra familia. Que bueno, ese tema también usted lo tocó durante la conferencia, licenciada, no solamente el tema de los adultos mayores. Así es. Claudia Ortiz, los adultos mayores son muy importantes porque cuando nos faltan muchas familias se desintegran. Así es, así es. Dice, También, ¿sí? perdón, aquí es importante que, o sea, este comentario nos recuerda la importancia de las relaciones entre las generaciones y de estos vínculos que tienen que fortalecerse. Si nosotros tenemos estas relaciones muy verticales entre las generaciones, cuando hay alguna que falta, entonces las otras ya no tienen como este lazo de comunicación. En cambio, si nosotros vamos hacia relaciones más horizontales, podemos mantener viva esta idea del funcionamiento de lo intergeneracional. Dice Monse Martínez, gracias, licenciada. Sin duda, su conferencia es una fuente de información para apoyarnos a las familias. Semiri Caos, se aprende mucho de los mayores, sorprende que también se aprende de los niños, cada uno se trata diferente, pero se pueden integrar. Los adultos se excluyen solos mientras los niños se incluyen siempre. Sí, bueno, pues aprendemos tanto de los niños como de los adultos, cómo integrar estos beneficios, estos conocimientos de cada una de las etapas de nuestra vida, licenciada. Pues mira, es que hay que reconocer que todas las personas en todas las etapas aportamos, ¿no? Efectivamente, dices que los niños, dice, es sorprendente que los niños también pueden como aportar, ¿no? Pues es que debamos transitar hacia entender que eso es algo completamente natural. Los niños tienen habilidades y capacidades que los adultos vamos perdiendo con la edad, ¿no? Por ejemplo, este asunto de sorprendernos ante las cosas, de manejar la creatividad con tanta fluidez. Entonces, lo importante es rescatar todas estas habilidades y darnos cuenta que no es que las personas mayores se autoexcluyan. Generalmente cuando hay este comportamiento tiene que ver con procesos, ¿no? Con procesos familiares, procesos de vida que hacen que la gente se aleje, pero, o sea, se aleje o se excluya, que son cosas diferentes, pero todo, pues digamos, se podría en algún punto resolver. Lo importante es, como les digo, tampoco, o sea, no concentrarnos en las características de alguno de los grupos, sino concentrarnos en las posibilidades que nos ofrece el desarrollar las habilidades y capacidades de todos los miembros de la familia a cualquier edad. E integrarlos, integrar estas convivencias, estos conocimientos, estas aportaciones de todos y cada uno. Así es.
Así es. Dice Monse Martínez, gracias licenciada, sin duda su conferencia es una fuente de información para apoyarnos a las familias en este confinamiento. Marisa Espinosa, saludos de parte de la señora Emma Roa. Y bueno, pues con ello, licenciada, pues damos término a estos comentarios, a esta participación de todos nuestros internautas en este tema tan interesante que usted nos acaba de brindar para todos los que estamos en este confinamiento. Muchísimas gracias, licenciada No, Marisa Vivaldo. muchas gracias por la invitación y les repito, los invito a estar al pendiente de las redes del SUIEP para que participen con nosotros y estén, tengan a mano toda esta importantísima información sobre envejecimiento y COVID-19 en este momento. Uh-huh. Bueno, y para finalizar, Noemí Ávila dice, licenciada, ¿tiene algunos otros cursos o ponencias que nos pueda compartir? Miren, en el marco del SUIEP, próximamente vamos a aperturar un curso que se llama Envejecimiento de Derechos Humanos y COVID-19. Va a ser en línea por la situación en la que estamos actualmente. Ya pronto va a salir la convocatoria, hay que estar al pendiente de las redes. También se va a abrir un curso, también en línea, sobre manejo sobre cuidados ambientales en el hogar ante el COVID-19. Está muy interesante cómo hacer nuestro plan, nuestra estrategia, protocolo de limpieza del hogar y de manejo de residuos. Esto que, pues como nos dicen, ¿no? Desinfecte usted y todo, pero si tenemos un protocolo, pues es más fácil y pueden participar todos. Y tenemos también, ya está por aperturar, el diplomado en gerontología, que puede ser una muy buena opción para todas las personas que estén interesadas en el tema de envejecimiento. Entonces hay que estar al pendiente de las redes del SUIEP para que puedan ver las convocatorias. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada Marisa Vivaldo. Y bueno, pues ahí se quedan sus datos para que, bueno, se pongan en contacto con su IED y vean todas estas oportunidades de seguir con este tema. Así es, así Muchísimas es. gracias. Gracias, Muchas licenciada. gracias a ustedes, gracias a todos, saludos. Saludos. Y bueno, pues yo los invito a que nos sigan por este Facebook de orientación y atención educativa. Vamos a seguir con estas videoconferencias el lunes en punto de las 12 del día. Vamos a continuar con otro tema de orientación educativa. Y no se pierdan también ese mismo día, el lunes, vamos a tener una videoconferencia a las 18 horas para hablar sobre el pase reglamentario. Así es que, universitarios, si ustedes están en esta etapa de elegir, de llenar su pase reglamentado, bueno, pues esta es una oportunidad para resolver sus dudas. Así es que, bueno, pues no se pierdan estas dos conferencias que tendremos a través del Facebook de Orientación y Atención Educativa, donde seguiremos orientándolos. Y bueno, pues yo me despido de ustedes y los invito a la siguiente conferencia también de Escuela para Padres todos los viernes y los lunes y los jueves con temas de orientación educativa. Espero les haya gustado, les haya interesado. Esta videoconferencia se queda alojada aquí en este Facebook para que usted la pueda reproducir y también compartir a cualquier hora. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por por su participación, por todas sus participaciones y por haber estado con nosotros. Hasta luego. Listo, Marina. Listo, licenciada. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, estuvo muy divertido. Sí. Me despido entonces. Sí,
Sí, sí, sí, permítame tantito ahorita, todavía no, Ah, ok, ok. permítame un momentito ahorita, ahorita le doy la salida.